Buenas tardes, hoy martes 17 de marzo del año 2026 doy inicio a la charla número 167 de Radiografía del Imperialismo Británico. En nuestro último encuentro, el pasado viernes 13 de marzo, cumpleaños de mi esposa, me he referido a la presidencia del doctor Luis Sáenz Peña, que como lo dije en su oportunidad, fue el presidente, digamos, más completo que tuvimos, porque fue presidente de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores, presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y presidente de la Nación. Jamás se va a volver a dar, lamentablemente, por sus calidades, un presidente que lo llegue a igualar. Olvídense. Este hombre, no voy a contar brevemente, ¿no? Renunció porque para la época tenía la avanzada edad de 73 años. Estaba viejo, tenía algunos problemas de salud, pero fundamentalmente, cuando él se despojó del título, el viernes 22 de enero de 1895, dando paso a que asumiera el vicepresidente, el doctor José Evaristo Uriburu, lo hizo por un gesto muy patriótico, que no todo el mundo ha interpretado. Como ustedes recordarán, mis queridos amigos, el doctor Luis Sáenz Peña, por consejo del general Julio Argentino Roca, le pidió: Roca, por favor, póngase en la carrera presidencial, porque si su hijo, Roque Sáenz Peña, llega a ser presidente, seguro que vamos a la guerra con Chile. Roque Sáenz Peña, héroe de la Guerra del Pacífico, coronel del ejército peruano, uno de los 7 sobrevivientes del combate del Morro de Arica, era muy probable que si este hombre llegaba a la presidencia, y bueno, Chile iba a pensar en viejos fantasmas y podía haber pasado cualquier cosa. Al presentarse Luis Sáenz Peña, por supuesto su hijo no iba a competir con el padre. Dijo: contra yo no puedo luchar, contra esta candidatura. Y entonces dejó de ser candidato. Luis Sáenz Peña aceptó el pedido de Roca, por supuesto por amor a la patria. Por supuesto, luego lo habrá hablado con su hijo, le habrá explicado sus razones, como diciendo: yo no quise que vos no fueras presidente, pero la situación, según me lo explicó Roca, es esta. Así que tuve que aceptar. Pero una vez que él creyó haber cumplido gran parte de su tarea, se dio cuenta que la situación con Chile se estaba enrareciendo. Pese a que Roque Sáenz Peña no había llegado a la presidencia, los clarines de guerra parecían sonar del otro lado de los Andes. Chile no soportaba, un gran sector de Chile, entre comillas, haber perdido la Patagonia por el Tratado de 1881. Entonces los tambores de guerra sonaban y se escuchaban en Buenos Aires. Entonces él dijo: bueno, hasta acá llegó mi amor, me voy a mi casa, estoy enfermo, chao. Se fue. Entonces va a asumir un gran presidente, que no fue otro que el doctor José Evaristo Uriburu, que va a terminar el mandato de la fórmula Luis Sáenz Peña, José Evaristo Uriburu, 1892-1898. Él va a gobernar 3 años, los últimos 3. Apenas asumió el cargo José Evaristo Uriburu en enero de 1895, fue respaldado por prácticamente todo el espectro político, porque todos se dieron cuenta del sacrificio que había hecho el presidente Luis Sáenz Peña al presentar su renuncia, y le había dado paso a un hombre que conocía mucho las internas de Chile. ¿Por qué? Porque había sido embajador argentino en Santiago. Resulta interesante, yo acá en la obra lo detallo, ahora acá voy a hacer un pequeño
paneo nada más, sobre quién fue José Evaristo Uriburu. Nació en Salta, era en 1831, era hijo del coronel Evaristo Uriburu y María Josefa Álvarez de Arenales. Álvarez de Arenales, ese apellido no suena, me parece, espero que le suene. Fue un gran colaborador del general San Martín, un hombre muy, muy valiente, el hombre que el 25 de mayo de 1810 venció en un combate muy sangriento a los realistas en el Alto Perú, y como él era de esos hombres que decía al ataque y él iba primero, fue su cara cortada de tal manera, aparentemente de un hachazo, y le quedó el apodo, el hachado. Fue un gran colaborador del general San Martín, uno de los más grandes líderes, uno de los mejores generales que tuvimos en la Guerra de la Independencia. Así que miren qué prosapia, ¿no? ¿De quién era nieto José Evaristo Uriburu? Ah, pucha, qué orgullo, ¿no? Cursó su bachillerato, este hombre, en Chuquisaca, y se recibió de abogado en la Facultad de Derecho de Buenos Aires, en 1854. Mientras terminaba sus estudios, trabajó con el general José María Paz, el Manco Paz, otra leyenda de la Guerra de la Independencia, en el Ministerio de Guerra y Marina de la provincia de Buenos Aires. En 1856 fue nombrado secretario de la Embajada Argentina en Bolivia. Allí conoció a quien sería su primera esposa, Virginia Uriburu y Cabero, de quien enviudó en 1871 sin descendencia. En dicho destino diplomático, le cupo la gran responsabilidad de asumir la conducción interina de la embajada ante el fallecimiento de nuestro representante. En 1860 retornó a Salta para desempeñar el cargo de juez en lo civil. Allí permaneció 4 años, pues fue elegido diputado nacional por esa provincia y así retorna a Buenos Aires, donde fue elegido presidente de la Cámara Baja entre los años 1865 y 1866. Aquí, mis amigos, quiero hacer un alto en la huella, como diría el paisano, porque verdaderamente qué hombres que teníamos, qué nivel, por favor, saltaban de un lado a otro, embajador, secretario de embajada, diputado, juez, qué hermoso, ¿no? Qué gente capaz que teníamos. No sé, ahora vemos lamentablemente en las cámaras argentinas espectáculos tan tristes, tan bochornosos, insultos, no se escuchan, no dejan hablar al otro. A veces, honestamente, mucho no los veo porque me da, en fin, dolor de cabeza, por no decir otra cosa. Parece que estuviera viendo a una barra brava, a una hinchada de fútbol, y no al Congreso de la Nación. Qué vergüenza, ¿no? Que lo que estamos viviendo. Y tener gente como esta, como José Evaristo Uriburu, que uno podría o no compartir sus opiniones, sus pareceres, sus proyectos, pero por favor, qué nivel. Y del otro bando también estaba, digo bando cariñosamente, respetuosamente, también había cada personaje que, por Dios, ¿no? Como dirían los franceses, chapeau, me saco el sombrero. Bueno, Olarte, volvamos a lo nuestro. En 1867, el vicepresidente de la Nación, Marcos Paz, en ejercicio del Poder Ejecutivo, por encontrarse el general Bartolomé Mitre como comandante en jefe de las fuerzas aliadas en la Guerra del Paraguay, la Guerra de la Triple Alianza, lo nombró ministro de Justicia e Instrucción Pública. Al morir Marcos Paz en enero de 1868, por efectos del cólera que azotaba Buenos Aires y también de la tristeza de la pérdida de su hijo Marquitos, primo del general Julio Argentino Roca en la Guerra del Paraguay, en la batalla de Curupaití, Marcos Paz nunca se repuso de la muerte de su hijo. Así que
al poco tiempo, presa del cólera, pasó a mejor vida. Ante la muerte de Paz, recapitulo, José Evaristo Uriburu, con el resto del gabinete de ministros, conformó una especie de gobierno ministerial hasta que pocos meses más tarde regresó de Paraguay y asumió el mando de la nación argentina el general Bartolomé Mitre. En octubre de 1868 asumió una banca de diputados de la provincia de Buenos Aires, que deja al poco tiempo a ser nombrado presidente de la Oficina de Tierras Públicas Bonaerenses. El presidente Domingo Faustino Sarmiento lo designó en 1869 procurador del Tesoro Nacional. En 1872 retorna a su Salta natal para desempeñar el cargo de juez federal, hasta que en 1874 fue nombrado ministro extraordinario y plenipotenciario ante la República Argentina, es decir, embajador. Allí permaneció 2 años, hasta que en 1876, por orden del ahora presidente Nicolás Avellaneda, fue comisionado a viajar a Francia con investidura diplomática. En 1878, con rango de embajador, representó a nuestro país en el Congreso Internacional de Juristas que se realizó en Lima, Perú, donde conoció a su segunda esposa, Leonor de Tesanos Pinto, con quien se casó a principios de 1879. Allí lo sorprende en febrero de ese año el inicio de la Guerra del Pacífico, donde su humanismo fue muy reconocido por los vencidos, ya que en nuestra embajada encontraron asilo muchas familias patricias peruanas cuando tropas chilenas ocuparon la ciudad de Lima, cometiendo serias tropelías sobre la inerte población civil. Una actitud vergonzosa. En 1880, en la embajada argentina, nació un hijo que le pusieron su mismo nombre, José Evaristo Uriburu. Apenas concluido dicho conflicto, en 1883, el presidente Julio Argentino Roca consideró oportuno que su gran experiencia diplomática en Bolivia y Perú podría sernos de gran utilidad frente al país que los había vencido en esa cruel guerra, es decir, Chile. Y por dicha razón lo nombró embajador argentino en Santiago de Chile, país con el que habíamos comenzado a tener nuevas y serias dificultades por la cuestión limítrofe. En Santiago de Chile, el doctor José Evaristo Uriburu volvería a distinguirse como un gran diplomático. En nuestra embajada nacería su hija Leonor. La guerra civil que asoló a Chile en 1891 lo contó como testigo de lujo del último acto de la misma, ya que en nuestra legación, en nuestra embajada, a las 8 de la mañana del sábado 19 de septiembre de 1891, el presidente José Manuel Balmaceda, que había pedido asilo diplomático días antes, se suicidó de un disparo. Los parlamentarios, nombre de las fuerzas rebeldes chilenas que se habían levantado en armas contra el presidente Balmaceda, luego de obtener el triunfo en una cruel guerra fratricida, demostraron con sus altisonantes declaraciones que ellos estaban en contra del Tratado de Límites del viernes 29 de julio de 1881, pues consideraban que con su aprobación cobarde por el Congreso chileno, según ellos, les aclaro, ellos habían perdido la Patagonia, que era de ellos. Balmaceda, consciente del momento, cuando se pensó, pueden atacar la embajada, pueden comenzar una guerra con Argentina. Entonces, este gran hombre, que fue el presidente
José Manuel Balmaceda, para no crear problemas al embajador José Evaristo Uriburu y a nuestro país, se suicidó. Con honestidad no sé si hay una calle en nuestro país que recuerde el nombre del presidente chileno José Manuel Balmaceda, pero si no lo hay, yo creo que sería un acto de justicia que la hubiere, porque este hombre con su muerte evitó una guerra. Y no soy solo yo el que lo piensa, somos muchos. En una carta que le dirige a nuestro embajador, al doctor José Evaristo Uriburu, así este gran hombre llamado José Manuel Balmaceda justificó lo que iba a ser pocas horas después, su suicidio. Mi querido señor y amigo, como lo hemos hablado, y usted lo sabe, necesito dar desenlace a la situación en que me encuentro. No debo prolongar por más tiempo el generoso asilo que me ha prestado en estos momentos, en que recomiendo a los míos como aquellos en que he recibido el mayor servicio en la vida. La exacerbación de mis enemigos es capaz, si se descubre mi residencia, de extremidades que evitará aún el mayor sacrificio que puede hacer un hombre de ánimo entero. José Manuel Balmaceda. Yo ya les expliqué que a veces, cuando uno lee documentos tan antiguos, nos cuesta un poquito entenderlo. Pero él le dice, le recomiendo a los míos, a su familia, y yo no quiero crearle más problema a usted y a la República Argentina. Y este hombre entonces eligió el suicidio. Mientras se desempeñaba esas funciones diplomáticas, Uriburu fue informado en 1892 que había sido elegido para conformar la fórmula presidencial encabezada por el doctor Luis Sáenz Peña. A no dudarlo, su excelente desempeño como embajador argentino en Bolivia, en Perú y en Chile durante casi 9 años, lo transformaron en el más calificado experto de la política de ese país y por dicha razón, al hacerse cargo del poder en 1895, por la renuncia del doctor Luis Sáenz Peña, como ya lo expliqué al inicio de esta charla, Uriburu estaba por demás capacitado para afrontar el grave problema fronterizo que teníamos con el país trasandino. Como una guerra con Chile no era algo improbable, lo primero que hizo fue formar un gabinete de coalición con hombres del Partido Autonomista Nacional y de la Unión Cívica Nacional, mientras que los radicales, la gente de Leandro N. Alem, se mantuvieron en una dura oposición, rechazando la convocatoria presidencial a integrarlo. En lo particular me parece que eso fue un grave error. Cuando la patria está en peligro, los partidos tienen que desaparecer. Todos tenemos que formar un solo bloque, un solo puño. Después, cuando pase el peligro, volvemos cada uno a nuestra autonomía y a las críticas que seguramente habría que hacerle al gobierno de Uriburu, por diferentes razones. Pero en el momento crítico, no. La masa crítica necesita que estemos todos juntos. Como dice el escudo de la República de Haití, la unión hace la fuerza. Y eso es cierto. Durante su gobierno se va a realizar el segundo censo poblacional. Necesitábamos, por razones de política interna y de peligro de guerra con Chile, saber cuántos somos, dónde estamos, dónde están las gran masas poblacionales. Entonces se ordena realizar el segundo censo poblacional. De ese modo, el viernes 10 de mayo de 1895 se llevó a cabo la tan importante medida que resultaba poco menos que imprescindible para nuestras autoridades, si recordamos que el primero se había realizado durante el gobierno 1869, durante el gobierno de Domingo Faustino Sarmiento, hacía 25 años.
Acá yo he hecho un cuadro que demuestra el gran aumento poblacional de nuestro país. En el censo, en el segundo censo nacional, se demuestra que éramos casi 4 millones de personas las que habitaban en Argentina. El total de la población era de 3.954.911. Extranjeros, 1.004.527. Es decir, el 25,4% de la población era extranjero. ¿Qué extranjeros eran? Porque extranjero puede ser un uruguayo, un paraguayo, un chileno. No, la mayoría eran europeos. Eran europeos. Argentina va a ser un fenómeno en toda América porque la gran masa de inmigrantes, especialmente italianos y luego españoles, también franceses, ingleses, británicos, y pequeñas nacionalidades, van a llegar rusos, llegaron muchos habitantes judíos del Imperio Ruso, y se radicaron en Argentina, donde hicieron su vida libremente y, por supuesto, coadyuvaron al engrandecimiento de la patria. En dicho censo comenzó a visorarse la gran concentración poblacional de la ciudad de Buenos Aires. No era eso lo que se quería que toda esta población se fuera desparramando, perdónenme la expresión, lunfarda, para ocupar, digamos, todo el espacio geográfico que se pudiera, especialmente en las zonas limítrofes con Chile. Pero bueno, a la gente no se la podía obligar donde tenían que vivir. Y Buenos Aires, la Reina del Plata, evidentemente era una ciudad con gran futuro, y luego de haber perdido prácticamente un tercio de su población en la fiebre amarilla, 1870, 1871, había mucho para hacer, ¿no es cierto? Había mucho trabajo y la mayoría se radicó en Buenos Aires y en los pequeños pueblos vecinos, porque gracias al ferrocarril no era difícil viajar. Por ejemplo, yo soy de Quilmes, como ustedes lo saben, de Quilmes de pronto a trabajar a Buenos Aires por el ferrocarril del sur, porque uno, digamos, en una hora, tranquilo, en esa época, llegaba a Plaza Constitución, y de ahí en carruajes, en fin, en diferentes medios de locomoción, se podía ir a trabajar por la ciudad de Buenos Aires, ¿no es cierto? Y lamentablemente se fue creando un monstruo, ¿no? Un macrocefálico, digamos, ¿no? Una gran concentración de la población que sigue hasta el día de hoy. Por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires tenía en ese censo 664.000 habitantes. La Plata, la nueva capital de la provincia de Buenos Aires, 70.000, Córdoba 47.000 y Rosario 40.000. Ustedes me dirán, bueno, pero entonces La Plata tendría que haber... ¡Epa! No, Buenos Aires, celosa del crecimiento de La Plata, de alguna manera la fue opacando, y si bien La Plata tendría que haber crecido mucho más, lo que es una hermosa ciudad. Yo honestamente siempre digo que yo amo profundamente a mi ciudad natal, Quilmes, pero si hubiera una ciudad que quizás yo me iría a vivir, y ya no lo voy a hacer porque soy una persona grande, sería la ciudad de La Plata. A mí La Plata me encanta. Y un poco más alejado, bastante más alejado, y con una geografía diferente, Tandil. Tandil es una ciudad que, como dice el dicho, a mí me puede. Es preciosa. Tandil es preciosa. Bueno, volvamos al censo. Para demostrar el asombroso éxito alcanzado por la política de inmigración, por el resultado que dio la ley 817 de inmigración y colonización, aprobada durante el gobierno del doctor Nicolás Avellaneda el viernes 6 de octubre de 1876, resulta conveniente comparar las cifras
arrojadas por este censo comparado con el anterior, el de 1869. En 1869 éramos nada más que 1.737.076 personas. En el de 1895, 3.954.911. Los extranjeros en 1869, repito, prácticamente se medían los europeos. Los de los países limítrofes pocos venían a la Argentina. En 1869 los extranjeros eran 210.000. En 1895, 1.004.527. El porcentaje de extranjeros en 1869, 12,1%. Prácticamente se dobla en 1895, un poquitito más del doble, 25,4%. Argentina empezaba a pintar bien. Ya teníamos un territorio muy, muy importante y ya empezábamos a tener un número para la época bastante significativo, ¿no? En 1884, yo acá el título que puse en la obra, en el 5º tomo, es Una armoniosa y peligrosa relación para nuestra soberanía austral. Soberanía patagónica y de Tierra del Fuego. En 1884, cuando el embajador británico en nuestro país, Sir Edmund Mommsen, presentó una queja formal al canciller argentino Francisco J. Ortiz por un mapa de nuestro país impreso en el Instituto Geográfico Militar, en el cual figuraban las Islas Malvinas como Argentina. El embajador, de su graciosa majestad, se escandalizó, se percató de la irritante cuestión y protestó, ¿no es cierto? Por eso que se había hecho, como diciendo, las Islas Malvinas, que ellos le dicen Falkland, son británicas. ¿Cómo osan ustedes poner eso en un mapa? Como se recordará, porque yo eso ya lo expliqué, en un extenso memorial se le respondió a Mommsen que el mapa de referencia de la República Argentina era correcto, que no iba a ser modificado, pues las Islas Malvinas eran argentinas y se hallaban bajo dominio británico, fruto de una injustificada usurpación, del jueves 3 de enero de 1833, cuando ambos países mantenían cordiales relaciones diplomáticas. Como dirían los muchachos de la esquina de mi barrio, cuando ustedes, señores, nos robaron las Islas Malvinas, sin justificación alguna. Y esto lo quiero volver a repetir, porque últimamente ha habido muchos cantos de sirenas, muchas cacatúas charlatanas, que han pretendido ensuciar la figura del general Julio Argentino Roca, endilgándole, entre otras cosas, la de vendepatria. La pucha, ojalá tuviéramos muchos vendepatria como el general Julio Argentino Roca. Él le dijo al embajador de la primera potencia del mundo: el mapa no lo vamos a modificar porque las Islas Malvinas son argentinas y ustedes, señores británicos, no las robaron en 1833. Pequeño detalle, ¿no? Me gusta recordar el hecho. Por ese motivo, ¿no?, considerando que era conveniente a sus intereses imperialistas, los británicos, ¿no?, de retener las Islas Malvinas, a ellos les convenía, ¿no?, que Chile ocupara toda la isla de Tierra del Fuego, y aunque más no fuera gran parte del territorio de Santa Cruz, pues asegurándose que los chilenos ocuparan ese territorio, ellos, que eran sus aliados permanentes, no iban a efectuar ningún reclamo sobre las Islas Malvinas. Y nosotros, al perder el litoral atlántico de tanto Tierra del Fuego
como de gran parte de Santa Cruz, veríamos prácticamente perdido nuestros reclamos de soberanía por la continuidad geográfica, porque la continuidad geográfica hubiera sido de Chile. Chile era el que quedaba cerca de las Malvinas, nosotros quedábamos más lejos. Y por eso ellos alentaron al gobierno de Chile a que extendiera todo su dominio sobre la Tierra del Fuego y gran parte de Santa Cruz. Además, por esos reclamos sobre nuestra Patagonia, ellos sabían que se iba a generar una gran tensión entre ambos países. Y si lo estamos viendo ahora con la guerra del Golfo, que empezó con el ataque de Estados Unidos a Israel a Irán, 3 países luchando, y en este momento en el que yo les estoy hablando, próximo a cumplirse 2 semanas del inicio de la guerra, ya la guerra se está extendiendo por todos lados, ¿no es cierto? Todo el Medio Oriente, porque Irán, en una desesperación, está bombardeando cualquier cosa, cualquier país, para que entren en guerra y la cosa se incremente, porque ellos saben que mientras tengan misiles, la guerra va a continuar, y ellos están retando a los Estados Unidos de América a que envíen tropas terrestres, es decir, a que pongan el piecito en Irán. Y ahí la cosa puede ser muy difícil para los Estados Unidos, porque cuando empiecen a sumarse las bajas, si se produce una invasión terrestre, no sé cómo le puede ir al presidente Trump en las elecciones de noviembre. En este momento parece que la opinión pública del norteamericano medio no está de acuerdo con esa guerra, porque no quieren, ya están cansados de ver morir miles de jóvenes en sucesivas guerras que parece que no tienen fin, ¿no? Por otra parte, sería de desear que cayera el régimen que de hace 46 años rige los destinos de Irán, porque verdaderamente es algo inexplicable. Hace unos días nos enteramos que un seleccionado femenino de fútbol, por no cantar el himno nacional en señal de repudio a la guerra, a su gobierno, Australia les tuvo que dar asilo a un montón de chicas, porque lamentablemente corren peligro, grave peligro, ¿eh? Algunos hasta hablan de peligro de muerte. Increíble, increíble. Así que bueno, sería de desear que la guerra esa termine lo más rápido que se pueda y que Irán tenga otro gobierno. Sería lo de desear. Volvamos a lo nuestro. Si Chile empieza a pretender toda la Tierra del Fuego y gran parte de Santa Cruz, se va a tensar demasiado la situación con Argentina. Y ambos países, ¿qué van a hacer? Van a comprar armamento. Y dentro del armamento que van a comprar buques de guerra. ¿Y quién provee los buques de guerra? Gran Bretaña, que tenía los mejores astilleros en ese momento, aunque empezaba a avanzar mucho Italia, ¿eh? Ojo, el Reino de Italia empezaba, como vamos a ver después. Entonces era un negocio a 2 puntas. Vendemos armas, vendemos buques, y si Chile gana, si hay una guerra, ya está. Conquista el territorio que nosotros esperamos que lo conquiste, y ya está. No hay más reclamo argentino sobre las Islas Malvinas. Como ustedes pueden ver, mis amigos, las jugadas geopolíticas a veces es interesante, como a mí me enseñó la persona que honestamente fue mi gran maestro de historia, el profesor Rodolfo Meredith, acá en Quilmes, que yo tuve el gusto de tenerlo 3 años de profesor, un año, tercer año del comercial de Quilmes y cuarto y quinto en un nacional nocturno donde yo terminé mis estudios, el general Martín Miguel de Güemes de Bernal. La historia se tiene que estudiar con mapa. Cuando ustedes ven un mapa, yo les pediría que luego que ustedes escuchen esta parte, desplieguen un mapa de Argentina, de Santa Cruz, Tierra del Fuego y las Islas Malvinas, y piensen si
digamos, desde la mitad de Santa Cruz para abajo, toda la Tierra del Fuego y Santa Cruz esa parte para abajo, fuera chilena, que está enfrente, las Islas Malvinas. Nosotros perdimos la continuidad geográfica. Chau, se acabó el reclamo. Y encima ellos ganan eso, la posesión sin reclamo más de las Islas Malvinas, y aparte vendieron armamento para que Chile lograra eso. A ellos no les importaba las muertes que podía causar eso, los miles de jóvenes chilenos que podían morir, como argentinos. No, los negocios son negocios, ya está. Y con un gran cinismo diría, bueno, si un país soberano nos quiso comprar armamento, ¿por qué no se lo vamos a vender? ¿No es cierto? Total, no van a luchar contra nosotros. Esa forma parte de un espíritu mercantilista, guerrero, bélico, que han tenido siempre los británicos, ¿no? Así que, bueno, mis amigos, en la próxima charla vamos a hablar de la modernización de la Armada Argentina, porque les aclaro que por 1895 tanto el ejército como la Armada chilena era muy superior a nosotros, muy superior. Nosotros teníamos una idea de que nos armamos cuando hay un peligro y cuando pasa nos desarmamos. No mantenemos una constante, ¿no? Como decían los romanos, ¿no? Nosotros hacíamos todo lo contrario. Los romanos decían, si quieres la paz, prepárate para la guerra. Para bellum. Esa era la síntesis de su pensamiento. Nosotros no. Nosotros nos armamos cuando hay un peligro y después ya está. Es más, después decimos, ¿para qué queremos las Fuerzas Armadas? Por favor, qué sé yo. Y después, cuando hay peligro, ¡ay, sí, vivan las Fuerzas Armadas! Es una constante de Argentina. Es una constante cobarde, hay que reconocerlo. Que esperemos que las nuevas generaciones no lo tengan. ¿Qué estoy proponiendo? ¿Un espíritu belicista, expansionista? No. Si Argentina traspasara cualquier frontera contra cualquier país para quedarse con un pedazo de ese territorio de un país vecino, el pueblo argentino no lo respaldaría. No está en nuestro ADN. No, lo que es nuestro, lo que es de ellos es de ellos. Y creo que lo demostramos cabalmente con la guerra del Paraguay. Con esa célebre frase, la victoria no da derechos. ¿Qué otro país en el mundo puede decir eso? Ninguno. Solo la República Argentina. Un gran país, que lo único que espera es ser bien gobernado. Si Argentina es bien gobernada, comenzaría a transitar un camino extraordinario. Y esto no lo digo haciéndome el patriotero, lo digo por el convencimiento. Tenemos de todo para ser felices. Eso sí, tenemos que trabajar. No puede ser que haya muchos vagos, digamos las cosas como son, que pretendan vivir del trabajo de los otros, con ese nefasto apotegma. A mí me tienen que dar, a vos te tenemos que dar una pala y empezar a trabajar. Mis amigos, como siempre, les agradezco su atención y si Dios quiere nos veremos el próximo jueves. Muy buenas tardes.